¿Te imaginas llegar a las grandes ligas, firmar un contrato millonario, convertirte en estrella y que todo esté basado en una completa mentira? No estoy hablando de un error administrativo ni de un rumor de vestuario, estoy hablando de alguien que durante años jugó con un nombre que no era el suyo y con una edad falsa. Sí, así como suena, esta es la historia de Fausto Carmona. Bueno, en realidad deberíamos llamarlo Roberto Hernández, un caso tan increíble que parece inventado, pero fue completamente real. Y cuando la verdad explotó, sacudió no solo su carrera, sino todo el sistema que lo rodeaba. Pero esto va mucho más allá de un simple escándalo. Es una historia de pobreza, sueños rotos, ambición y un sistema que empuja a muchos jóvenes a elegir entre mentir o simplemente desaparecer. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió después de que todo saliera a la luz es incluso más sorprendente. Pero para ello tenemos que remontarnos al 30 de agosto de 1980 en la República Dominicana, fecha del nacimiento de Roberto Hernández Heredia, quien creció como muchos otros niños en la isla, con un guante desgastado en una mano, una pelota en la otra y un sueño muy claro en la cabeza: llegar a las grandes ligas. La vida en Dominicana no era del todo fácil, muchos niños crecen en condiciones de pobreza con muy pocas oportunidades más allá del deporte, y el béisbol para miles no es solo una pasión, es una salida, una vía de escape que puede cambiarle la vida no solo al jugador sino a todo su entorno. Desde pequeño, Roberto mostró talento, su brazo era potente, su presencia en el montículo imponía y los scouts locales empezaron a tomar nota, pero había un problema: la edad. A los ojos del sistema de captación de talento de la Gran Carpa, un lanzador de 20 o 21 años ya es viejo entre comillas para firmar como prospecto internacional. En cambio, uno de 16 o 17 años es una joya en bruto lista para pulirse, y aquí es donde las cosas empiezan a torcerse. Roberto sabía que si quería tener una oportunidad real tendría que hacer algo que muchos otros jóvenes habían hecho en silencio: asumir una nueva identidad, cambiar su nombre y restarse algunos años, porque en el béisbol internacional a veces la edad lo es todo. Así nació Fausto Carmona, un nombre nuevo, una edad nueva y con eso una nueva oportunidad. Moralmente cuestionable, claramente, ilegal también, pero para muchos chicos en su situación no era un fraude, era supervivencia. Y así, con un nuevo pasaporte en mano y una historia inventada, comenzó el camino de un joven dominicano hacia el show más grande del mundo, las grandes ligas. La identidad falsa no fue una obra suya únicamente, en muchos casos, como lo es en este, hay todo un sistema que lo facilita: entrenadores, reclutadores, buscadores de talentos, todos saben cuanto más joven luzca un jugador en los documentos, más dinero puede conseguirse en la firma. No es algo aislado, es casi una industria silenciosa. En el año 2000, Fausto firmó con los Cleveland Indians como si tuviera apenas 17 años, cuando en realidad ya tenía 20. El equipo quedó encantado con su potencial y no tardaron en enviarlo a las ligas menores. Nadie sospechó nada, su historia era una más entre cientos de jóvenes dominicanos que perseguían el mismo sueño. Y lo más impresionante, no solo logró colarse en el sistema, sino que destacó: su recta era explosiva, su slider tenía mordida y su comportamiento en el montículo era el de alguien que ya había pasado por muchas cosas, aunque claro, se suponía que era apenas un adolescente. A medida que fue subiendo en las ligas menores, Fausto comenzó a llamar más y más la atención. Los cazatalentos hablaban de él como una futura estrella, y Cleveland pensó que había encontrado una joya sin pulir, un pitcher joven y moldeable para convertirse en su próximo as de rotación. Todo parecía ir sobre ruedas, nadie, absolutamente nadie, cuestionaba su identidad, y mientras otros quedaban en el camino, Fausto seguía avanzando. Lo había logrado, había burlado al sistema, pero también había puesto su futuro sobre una mentira que en algún momento llegaría a explotar. Fausto debutó en Grandes Ligas en 2006, pero fue en el año 2007 cuando explotó de verdad, y no estamos exagerando. Ese año fue sin duda el punto más alto de su carrera: un pitcher dominante, joven supuestamente, con sangre fría y una bola rápida que parecía un misil teledirigido. Todo encajaba. Con los indios, Carmona terminó la temporada con un récord de 19 victorias y solo 8 derrotas y una efectividad de 3.06. Para muchos fue la revelación del año. Estaba en todas las portadas deportivas, lanzando como un veterano pero con la energía de una joven promesa. Incluso terminó cuarto en la votación del Cy Young de la Liga Americana. La dupla que formaba con CC Sabathia en la rotación era una pesadilla para los bateadores. Cleveland llegó a la postemporada y Carmona tuvo actuaciones importantes, como aquel partido de postemporada contra los Yankees donde lanzó 9 innings completos, permitiendo solo una carrera. Fue un espectáculo. En ese momento nadie dudaba de su talento ni de su historia. Era el héroe dominicano del momento. En su
país lo veían como otro ejemplo de superación, un joven humilde que lo había logrado. Las cámaras lo seguían, los niños querían imitar su estilo y Cleveland se preparaba para construir su rotación del futuro con él como piedra angular. Pero aunque todo parecía perfecto desde afuera, la presión comenzaba a cocinarse por dentro. Roberto, en su defecto Fausto, vivía con un peso constante. Cada temporada que pasaba, cada logro que alcanzaba, también significaba un riesgo mayor de que todo saliera a la luz. La mentira que lo había llevado hasta la cima podía caer en cualquier momento y cuanto más alto estaba, más grande sería la caída. Después de ese increíble 2007, todo indicaba que Fausto iba rumbo a convertirse en uno de los mejores lanzadores de la liga, pero lo que vino después fue una curva descendente que nadie vio venir. En 2008, su rendimiento cayó de forma drástica, pasó de ser un asesino en el montículo a un lanzador inconsistente, con problemas de control y sin la misma confianza que lo había caracterizado. Su efectividad subió a 5.44 y apenas logró 8 victorias en toda la temporada. A partir de ahí, las cosas solo pudieron empeorar. Tuvo múltiples problemas con las bases por bolas, comenzó a mostrar un comportamiento errático en el montículo y cada vez le costaba más mantenerse en los partidos. Algunos hablaban de lesiones, otros de problemas mentales, pero nadie sabía realmente qué estaba pasando con él, y es que mantener una mentira durante tanto tiempo también tiene su costo. Roberto vivía con el miedo constante de ser descubierto. Cada entrevista, cada chequeo médico, cada trámite administrativo podía ser el momento en que todo se viniera abajo, y aunque en público seguía siendo Fausto Carmona, en privado sabía que era cuestión de tiempo antes de que el castillo de naipes colapsara. Cleveland, por su parte, trataba de apoyarlo, le dieron oportunidades, lo mandaron a ligas menores, lo trajeron de vuelta, pero ya no era el mismo. Ese dominio que una vez lo puso entre los mejores lanzadores de la liga americana había desaparecido por completo. Para muchos fanáticos, simplemente fue un jugador que se apagó, un one season wonder, como dicen en los Estados Unidos. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que la verdadera historia detrás de su declive no estaba en su brazo, sino en su nombre, y esa verdad estaba a punto de estallar. El 19 de enero del 2012 la bomba explotó, las noticias comenzaron a circular rápidamente. Fausto Carmona había sido arrestado en la República Dominicana. El motivo: uso de documentos falsos. Así de golpe, el mundo del béisbol se enteraba de que el lanzador que había brillado en Cleveland ni siquiera se llamaba así. Su nombre real era Roberto Hernández Heredia y no tenía 28 años como decía su ficha oficial, tenía 31. Sí, 3 años más viejo. Si lo piensas, en un deporte tan exigente y estadístico como la Gran Carpa, 3 años pueden significar el final de una carrera. La noticia sacudió todos los rincones del béisbol profesional. Medios como ESPN, MLB.com y periódicos de Estados Unidos y Latinoamérica abrían sus portadas con titulares como Fausto Carmona no existe, lanzador de MLB arrestado por identidad falsa. Las autoridades dominicanas confirmaron que Roberto había estado utilizando una identidad prestada desde que era adolescente. Incluso se supo que pagaba anualmente al hombre cuya identidad usaba, el verdadero Fausto Carmona, para mantener el silencio. Imagínate el nivel de estrés y desgaste emocional que eso debió representar por más de una década, y así quedó expuesto ante el mundo. Ya no había más mentiras, ni contratos, ni prestigio que lo protegieran. El lanzador que una vez fue la joya de Cleveland ahora era visto como un fraude, aunque su brazo seguía siendo el mismo. Y en ese instante la historia cambió por completo. Roberto Hernández dejó de ser un hombre olvidado en un acta de nacimiento y pasó a ocupar los titulares más vergonzosos del béisbol. Pero lo que nadie esperaba era que ese no sería su final. Tras su arresto en enero del 2012, las consecuencias no se hicieron esperar. La MLB lo suspendió de manera indefinida mientras investigaba el caso. En ese momento, Roberto, ya sin el alias de Fausto, tenía un contrato de varios millones con los indios de Cleveland, pero todo eso quedó en pausa. La organización, que había invertido años en su desarrollo, rompió relaciones públicamente y dejó claro que no toleraría ese tipo de engaños. Ya no se trataba solo de un mal rendimiento en el campo, era una violación directa a las reglas migratorias, a la ética del deporte y a la confianza de toda una franquicia. Y como si eso no fuese suficiente, también perdió su visa de trabajo en Estados Unidos. No podía regresar a jugar en la Gran Carpa hasta que el gobierno norteamericano aprobara una nueva visa bajo su nombre real. Fueron meses de incertidumbre, silencio, abogados, trámites legales y entrevistas ante la prensa que lo perseguían por todos lados. En su país pasó de ídolo a polémica. Algunos lo apoyaban entendiendo que había hecho lo que muchos jóvenes hacen para sobrevivir, pero otros lo condenaban, viendo su acto como un engaño al país, a los fanáticos y también al juego. Su nombre quedó manchado, ya no se hablaba de sus 19 victorias en 2007 ni de sus grandes actuaciones en postemporada. Todo eso fue reemplazado por un solo titular: Roberto Hernández mintió al mundo del béisbol. Y aunque más tarde recibiría una nueva visa y eventualmente volvería a lanzar en grandes ligas, nada sería igual. La etiqueta de impostor lo acompañaría para siempre. Aquel joven que había construido
su carrera sobre un nombre prestado, ahora tenía que reconstruirla desde cero con su nombre real, su edad verdadera y una reputación en ruinas. En julio del 2012 volvió a lanzar con los Indios de Cleveland y en los años siguientes firmó contratos de bajo perfil con varios equipos. En 2013 con los Tampa Bay Rays, quienes le dieron una oportunidad. Luego en 2014 pasó a los Phillies de Filadelfia, donde tuvo un desempeño aceptable pero nada espectacular. También vistió los uniformes de Los Angeles Dodgers y los Astros de Houston, siempre como parte del bullpen o como abridor de emergencia. Era un constante ir y venir. Sin esa habilidad, sin el brillo de antes, su efectividad era irregular, su control ya no era el de aquellos días de gloria y aunque todavía tenía un brazo decente, el béisbol ya no lo veía como una apuesta a futuro, sino como un parche temporal. A pesar de todo, hay algo que no se puede negar: Roberto no se rindió. Pudo haberse retirado, pudo haberse escondido del ojo público, pero eligió enfrentar su pasado y volver aún sabiendo que muchos lo juzgarían para siempre. Esa parte, aunque silenciosa, es digna de respeto. Ya nunca volvió a tener una temporada como la del 2007. De hecho, su carrera terminó de forma discreta y sin homenajes, pero detrás de esa discreción había un mensaje claro: el talento lo tenía, pero la mentira lo aplastó. Roberto Hernández intentó volver a escribir su historia, esa vez con su verdadero nombre. Lo logró, pero nunca logró borrar la sombra de Fausto Carmona. La historia de Roberto Hernández, o Fausto Carmona, como lo conocimos por años, no es simplemente un escándalo deportivo, es el reflejo de una realidad mucho más profunda: la presión brutal que sufren miles de jóvenes en países como República Dominicana, donde el béisbol no es solo un deporte, es una esperanza. Roberto cometió un error, sí, pero ese error nació dentro de un sistema que muchas veces recompensa la mentira más que la honestidad, que mide el talento por edad y que cierra las puertas a quienes llegan tarde aunque tengan condiciones de sobra. Lo más fácil sería señalarlo, juzgarlo y seguir adelante, pero lo verdaderamente importante es preguntarse: ¿cuántos Fausto Carmona hay ahora mismo entrenando bajo un nombre que no les pertenece? ¿Cuántos sueñan con firmar un contrato sabiendo que la verdad podría destruir su oportunidad antes de siquiera empezar? Esta historia nos deja claro que detrás de cada número, de cada ficha técnica, de cada contrato, hay un ser humano, uno que carga sueños, miedos y decisiones desesperadas. Pero acá lo importante es saber qué piensas tú. ¿Crees que Roberto Hernández merecía una segunda oportunidad? ¿Es justo juzgarlo sin entender lo que lo llevó a mentir? Hace sentir en la caja de los comentarios, que sin duda en este caso te voy a leer a detalle porque generará mucho debate. Agradecerte si llegaste hasta esta parte del video y pedirte como siempre que te suscribas, que es like, que comentes, que compartas este contenido con toda tu familia, amigos cercanos si te gustan las historias del béisbol. Nada más recordarte que te habló tu amigo el capitán. Nos vimos.